bienvenidos a otra entrega de Sondeo en este 16 de agosto. 158 aniversario de la Restauración. Exacto, Día de la Restauración. Y Lora, el hombre de la espada, Gregorio Luperón. Y espada de la patria. La espada de la patria. Y aquellos prohombres que realmente nos crearon las condiciones para que el país fuera, o la patria fuera lo que es hoy, o para que pudiéramos tener patria. Así es que yo creo que debería, bueno, en la restauración de la República. Hoy estamos golpeados por una tragedia, pero los 16 de agosto deberían ser mejor celebrados. Claro, o conmemorado, porque realmente es así, pero que nosotros, yo no sé, aquí tenemos tantas cosas que resolver, que enfrentar. El presidente de la República iba a hablar hoy desde Jimaní, pero diríamos nosotros que de una manera atinada suspendió la locución del día de hoy. Bueno, en primer lugar ya no había... Incluso ya le había tomado motivación. No había tantísima motivación porque ya lo principal que se esperaba que dijera... El anuncio que todo el mundo entendía que era el centro de su intervención. Claro, ya antes de salir del país en días pasados para darse un baño de pueblo en el carnaval dominicano, el desfile dominicano en Nueva York. La gran parada dominicana. La gran parada dominicana. Gran parada y gran caminata, porque caminata y después se para en algunos sitios. Bueno, realmente el presidente dejó grabado lo que iba a decir, o lo que hubiera dicho en Cabo Rojo, por allá, por Pedernales, que era que definitivamente asume el compromiso familiar, o sea, que pone por encima del compromiso. El compromiso, poniendo su tranquilidad familiar, asumiendo lo que considera responsabilidades de continuar el periodo de gobierno. Bueno, eso era lo que todo el mundo esperaba que exactamente iba a ocurrir, a pesar de lo que él había anticipado en su momento cuando apenas era aspirante. Sí, y sobre todo tú sabes que mucha gente ha destacado, pues nosotros fuimos de los que sacamos los videos, pero hay videos mayores donde él analiza la reelección como un problema, como una de las causas de nuestras desgracias históricas. Claro. Y se declaraba un abierto antireeleccionista. Claro, y que por eso dice que no se puede concentrar en el ejercicio gubernamental en el que se embarca en los proyectos de reelección. Dice que una de las grandes desgracias o mayores desgracias que ha tenido el país ha sido por las reelecciones. Dice, olvídese. Yo incluso, decía él, el modelo que favorezco es de la intermitencia, la alternancia en el poder, que era 4 años en ejercicio, 4 años fuera. Sí, que era la tesis del doctor Peña Gómez, que manejaba, que entendía que un gobierno en el ejercicio, aspirar a sucederse, era un privilegio con respecto a otros que estuvieran en la oposición, y que por tanto, como esto se prestaba para actos de corrupción o para... perturbaciones mayores en la administración pública. Exacto. Es una forma muy elegante de decir, echarle mano a recursos públicos para usarlos en propósitos particulares. Bueno, entonces tenía razón el doctor Peña Gómez. Pero el asunto es que desde la oposición o desde la aspiración, las cosas se ven muy diferentes. Por eso mucha gente se desdice, termina por la realidad o por las circunstancias viéndose en la obligación de cambiar el discurso. Eso le ha pasado al presidente Luis Abinader. Es lo que le ha pasado justamente a todos. A todos. Todos han dado, fíjate que hasta los que no se reeligieron en algún momento
o le estuvieron gritando incluso Luis, mucha gente o susurrando al oído, algunos, que fue el caso de Salvador Jorge Blanco y el caso de don Antonio Guzmán. Sí. Pero fíjate tú, como Balaguer fue el sempiterno reeleccionista, la mayoría de la gente, o pocos recuerdan, que en el 67 él pronunció un discurso en el que dijo: yo seré el último dominicano en pretender reelegirse, continuar en el gobierno. Y vaya. Entonces todos han dicho eso. Entonces recordemos que estando aspirando el presidente Abinader, entonces aspirante Abinader, en un programa de televisión con Roberto Cavada y su asistente Varsovia, le decían que, presidente, ¿pero usted cree que no habrá que recordarle? No, dice, no, dice, pero mira, pueden guardar este programa. Bueno, lo vamos a guardar, se lo podemos llevar al Palacio. Bueno, me lo pueden llevar al Palacio. Sí. Entonces, en aquel momento, él incluso llegó a decir que el que no pudiera en 4 años era porque estaba a falta de planes. Él decía, como esta gente, si esas aspiraciones así permanentes y qué cosa, es que llegaron allí con ausencia de planes para ejercer el gobierno y para la realización. Y insistía, porque 4 años son más que suficientes. Exacto, 4 años son más que suficientes y ustedes lo verán y me pueden llevar el programa, ya, me lo pueden llevar. Sí. Bueno, entonces ese es un tema que entiendo yo muy particularmente, que en un momento dado las personas que respetan la palabra empeñada y que se respetan a sí mismos, toman en cuenta esas cosas. Dice, pero ¿cómo es posible que este hombre haya cambiado solamente porque el tiempo ya del periodo está transcurriendo y se está acabando el tiempo? Y entonces ahora se da cuenta que necesita. Bueno, pues así lo dijo en el discurso, que habían cosas que, como era la transparencia y una serie de cosas más que estaba manejando, el tema de la honestidad, que bueno, es verdad que él en lo personal ha estado haciendo esfuerzos extraordinarios, pero el problema está que aquí hay una cultura de deshonestidad, claro, y una práctica de deshonestidad, y que no todo el mundo se inscribe en esa onda, y que entonces en la de honestidad y en el discurso presidencial, y por eso entonces el equipo del presidente ha tenido algunas falencias. Hay gente que se ha quedado corto, que del hablar no han pasado, del decir, pero en cuanto a hacer las cosas, no necesariamente. Fíjate que ha habido varios directores y hasta ministros que han tenido problemas, algunos se han quedado en el camino por el tema de la corrupción. Entonces, esas son cosas que le hacen daño al presidente, pero que digamos, el presidente no ha tomado decisiones con mucha de esa gente que con sus limitaciones, con su desempeño escaso, sin embargo, ahí están. Aquí había una serie de programas sociales que estaban funcionando a las mil maravillas. Claro. O por lo menos estaban funcionando mejor que ahora. Y entonces los han dejado caer en algunos aspectos, o la gente se ha estado quejando en algunos, por alguna falencia, y resulta que la gente está ahí. Y entonces eso es lo que hace que le carga más el trabajo, las responsabilidades al presidente. Bueno, tanto es así que le está acudiendo todos los lunes a Palacio de la Policía, claro, porque en materia de seguridad ciudadana no se ha dado pie con bola. Pero él ha tenido que meterse a muchos otros, muchísimos departamentos, ha tenido que ir a reforzar, porque con el peso de su figura se entiende que esto puede cubrir los puntos flacos, pero entonces lo que hace con esto es que puede perfectamente descuidar otros asuntos para dedicarse, porque si no funciona la institución o el titular que está allí, lo que hay es que o tú cierras eso o tú quitas el titular, pero no te vayas a meter allí, porque hay cosas de esas que pueden achicharrar
Por ejemplo, el mismo tema de la policía que tú mencionas. Sí, sí. ¿Cómo puedes decir en un anuncio que hay de que la nueva policía o que yo que desde ya hay esfuerzos de cambiar las cosas, hay esfuerzos de transformar, de reformar la policía, pero la policía sigue siendo la misma policía. Y tanto es así que ya lo vimos ahora lo mencionamos antes de ayer, lo vimos con los puñetazos que le dieron al cubano que a su vez le había dado una galleta a un policía, muy mal por él, sí. Pero bueno, ahora resulta que a él le preguntan, ya ayer le pasaron juicio, fue presentado al tribunal, lo condenaron a 3 meses de prisión. Los alegatos de la parte de la defensa no fueron tomados en consideración y bueno, que era un recurso de amparo que habían elevado, porque se entendió que no se pudo comprobar que fue una autoridad que le dio la paliza. Bueno, él mismo dice que estaba muy oscuro y no vio quién le dio los fundazos. A él parece que le dijeron, o le dolió tanto el golpe que le dieron en uno de los ojos, en este caso el ojo derecho. Él se ve muy compungido. Ajá, muy arrepentido y todo eso. Pero entonces, él dice que el destacamento estaba oscuro y que él no sabe de dónde fue que vino la galleta. Y eso no fue galleta, eso fue un trompón bien dado. Eso fue decir, bueno, tú abusaste con ese infeliz policía que tenía poca cantidad de carne en su cuerpo. Vamos entonces a bajarte la pesada. Sí. Entonces dice que estaba oscuro y no sabe de dónde salió el golpe. Entonces, eso es un cuento de él. Eso es un cuento de él. A él, estoy casi seguro que lo machacaron en el destacamento de Villas Agrícolas. Sí, sí. Entonces, tan malo fue la actuación de él, la bravuconería y toda la actuación de él, de irrespeto, la petulancia, la agresividad. Y la agresión, no agresividad, agresión. No, bueno, ni agresión. Agresión, sí. Vías de hecho, a la autoridad. Porque ahí él le dio a ese policía, algunos dicen mequetrefe, finito y cosas, pero fue a la autoridad, fue al uniforme que le dio. Entonces, eso había que respetarlo. Entonces, muy malo eso, pero entonces ya él está preso o detenido, sometido a la obediencia. ¿Cómo es que le van a propiciar que le den o van a dejar que le den y que no haya la garantía de que su integridad física sea preservada, que sea garantizada? O sea, no hay ninguna justificación. Oye, pero olvídate que a él lo machacaron igualito que como machacaron a David de los Santos en el destacamento de Naco. Eso es lo que evidencia es que no hay ninguna reforma de policía, nada, que no ha cambiado nada, que la policía sigue siendo la misma policía y que además, que eso le puede pasar a cualquier ciudadano y que además se tragan las cosas después o las complicidades envuelven las cosas para que el responsable de esa paliza no pague igualito que pagó él por la pecosada que le dio al policía. Porque, oye, el jefe del destacamento... Se lo cobraron por rédito. Ajá. El jefe del destacamento de Villas Agrícolas debió poner en claro, si él no era que le correspondía pagar lo mismo que está pagando este ahora, él debió haber sacado algún chivo expiatorio. Ven tú, que es a ti que te toca. Digo yo, por lo menos buscar a quién recibiera, a quién cubrir las formas, a quién se le pegaba el muerto. Digo yo, para proteger la imagen de la institución, porque eso es una irresponsabilidad. No de él ahora que por los golpes que le dieron ya y sabe Dios el discurso que le leyeron, entonces él se está preservando. Ahora, lo que no hizo anteriormente lo está haciendo ahora en demasía. Ahora él se está tragando la lengua para no decir. Ahora no habla. No habla nada. Entonces él debió de velar allí. Dice, bueno, a mí me dieron una paliza. Me dieron de este lado, me dieron con todo, con esto, con aquello. Y participaron tanta gente. Ahí estaban. Sí. Y el comandante estaba presente, o el comandante no estaba, pero se hizo el chivo loco y dejó. O se ausentó en el momento que yo empezaba la fiesta. Entonces, todas esas cosas, el más llamado a decirlo era él, con toda la oscuridad que hubiese en el destacamento.
porque los golpes no se pudieran ver, pero se sienten. Entonces de algún lado salían. Entonces, y no Luis, si el ojo lo tiene así, hay áreas que no se ven. Porque claro. Pero ahí se veía en la camisa, en el hombro de un lado, se ve la camisa sucia. No es que él habría dormido en el suelo. Mírala allá, mira, al lado del policía ahí arriba. Esa mancha marrón que está ahí. El día que le dio el pecozón al policía y el día que lo agarraron preso, no estaba esa mancha marrón ahí arriba. No. Crema ahí, cerca de la cara, de la oreja del policía. Se ve bastante estrujado el hombre. Pero claro, entonces, olvídate. Bueno, pues el tema es que esas cosas que uno espera de fortalecimiento institucional y qué sé yo, en eso no se ha avanzado mucho. No. Esas son de las cosas que... Bueno, pero entonces caemos en el tema principal que debemos caer, que a propósito de que hablamos del presidente, el presidente hizo muy bien en suspender la actividad que tenía en Cabo Rojo, para suspender su discurso, para concentrarse en el tema principal de la semana, que realmente el lunes en horas de la tarde, lamentablemente, penosamente, conocimos la infausta información del caso por demás dramático que ha sufrido la ciudad de San Cristóbal. Ya se denomina la tragedia de San Cristóbal. La tragedia de San Cristóbal, que hay que recordar que no es la primera vez. En una ocasión explotó allí unos arsenales, unos armamentos viejos que había en la fortaleza del ejército, que estaba muy cerquita de la avenida ahí, pero metida en un barrio, ya de San Cristóbal. Sí, por esa urbanización desarreglada que se permiten. Entonces la fortaleza fue rodeada de viviendas, de urbanizaciones y cosas. Un día, unos pertrechos, tú dices que eran como del 37. Del 37. Sí. Esos armamentos viejos, bueno, si no servían para otra cosa, o menos servían para destruir, para explotar. Estallaron allí y hubo muchísimos destrozos en algún momento. ¿Tú sabes que eso era un descuido? Porque uno sabe que en los ejércitos cada cierto tiempo se revisan las municiones y todas esas cosas. Son revisadas y supervisadas. Algunos que ya han entrado en desuso son desechados y llevados a sitio y se hacen estallar. Pero aquí no se había estado haciendo eso. Claro. Bueno, pero ahora, al principio lo que se dijo que un camión tanquero, que no se sabía si era de gas o de gasolina, no se había dicho eso, había explotado, se había esparcido la candela con el combustible. Ha habido varias versiones. Varias versiones. Esa fue la primera que yo pude escuchar ya estando en el interior. Después se dijo que fue que un tanque también de combustible en una empresa que recicla con plástico. Que brega con plástico. Entonces alguien que encendió un fósforo, de todo eso se habló, todas las hipótesis. Porque esa recicladora, que ahora no está muy claro porque ni lo sabe el propio ministro de Industria y Comercio, se dice que esa recicladora estaba clausurada y que habían dado orden de desmontarla. Entonces había empezado el proceso de desmonte que se hizo sin muchas reglas y se produjo este incidente. Bueno, de todas maneras, aquí esto tiene muchas lecturas. Lo primero es lo penoso. Hay 11 fallecidos, 11 desaparecidos y 59 personas ya algunos graves, heridos, pero algunos de ellos graves y que se supone con quemaduras severas. Quemaduras severas que han recibido, pues probablemente engrosen la lista de los fallecidos. Me diste el dato ahorita fuera de cámara de que en el día de hoy habían rescatado 7 cadáveres. 7 cadáveres. Si son 7 cadáveres, se supone que ya habían 11 muertos. Sí, entonces habría que sumarle 18. A esos 11 habría que sumarle 7 más, ¿verdad? Sí. Y entonces habría que bajar la lista de los desaparecidos, porque de esos desaparecidos, que si no aparecen por ningún lado, no son esos cadáveres. Entonces hay que buscarlos dentro de esos cadáveres. Y además, si estaban, aunque no hubiesen aparecido los cadáveres,
se supone que sí, son personas que dicen sus familiares que están desaparecidas y que tenían que ver con el entorno, porque trabajaban por allí, porque pasaban por allí, porque fueron a comprar en algún establecimiento, o por la razón que sea, donde se le ubicaba, o la familia los ubicaban, era en el entorno que tenía que ver con el siniestro de San Cristóbal. Entonces hay que buscarlo en esa zona. Tú sabes que a las 7 de la noche del lunes, cuando empezó, apenas estaba empezando todo este proceso, un canal pero no fue en la noche del lunes, porque yo en la tarde, estando yo en el interior... No, comenzó en la tarde. Comenzó en la tarde. Ya él estaba tomando cuerpo. Y me llamó la atención, y me llama la atención, no lo he vuelto a reproducir, la opinión de un ingeniero que fue entrevistado por un periodista que le dice, mire, eso tiene muchísimas posibilidades de extenderse. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no se regula. Los linderos son inexistentes entre una construcción y otra. Eso se va a extender. Hay que darle porque rápido. Un negocio, fue lo que ocurrió. Un negocio o una casa están pegados del otro. Sí, no hay linderos. Entonces se anticipó eso y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Lo que ha ocurrido. Entonces eso no se sabe hasta dónde, imagínate, penosamente. Fíjate que hasta el Banco de Reserva se lo llevó. Sí, hay una persona, fue más de una, o hay una Creo jovencita. Que hay 2 personas fallecidas. Pero por lo menos una jovencita empleada del banco falleció, fue atrapada por la llama. Y entonces aquello fue una cosa tremenda. Había una de las personas que entrevistaron ahí que decía que sintió los estruendos a 2 kilómetros. Sí, bueno, las ondas expansivas se extendieron. Claro. Porque una gente dice que la loseta del baño de su casa se desprendieron con las ondas expansivas. A 2 kilómetros de distancia. Imagínate, aquello fue terrible, terrible. Vamos a hacer una pausa, vamos con el director y nos quedan muchos temas. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Quiero reiterarlo aquí. Tengo coincidencias y discrepancias con la administración que humildemente ayuda a ganar. Por eso, no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Recuérdenlo bien,
El que se compromete tiene que cumplirte. Necesitamos devolverle a los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cueros, que siempre abusamos de la buena fe. Guido, presidente, el que se parece a ti. Partido Revolucionario Moderno. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Déjame acusar recibo, Danilo, de esta invitación que nos hace de parte del doctor Leonel Fernández para un encuentro que va a tener con amigos de la comunicación, periodistas y comunicadores, en el día de mañana, mañana 17 a las 7 de la noche, en el Hotel Marriott, aquí en Santo Domingo. De manera que, fíjate, así como tiene el color, el sobre, asimismo tiene el color la organización que, así es, que sirve de plataforma al proyecto presidencial del doctor Fernández. Gracias por esta invitación. Por allá, si Dios quiere, vamos a estar para ver cómo anda esa zona del litoral político del país. Sí, porque si nos invitan, se va. ¿Verdad? Cuando invitan a uno. Así es. Mira, Danilo, hay varias cosas. Bueno, tenemos ahí, hace días que estoy yo amenazando con poner un videito del doctor Nieves que tiene que ver con el tema migratorio, el desorden que hay aquí, con tenemos amenazas la mayores, cantidad de gente que entrando, mujeres pariendo, y todos esos muchachos naciendo aquí sin ningún tipo de control. No, y gente que viene y se instala en cualquier sitio. Entonces, esa gente se instala y se queda. Entonces, bueno, paren y se quedan los muchachos. Entonces, vamos a ver lo que dice el doctor Nieves sobre lo que eso se cierne, el peligro que se cierne sobre el país y en qué puede eso parar en algún momento. Y sobre todo la complicidad o la irresponsabilidad de no buscarle solución efectiva y responsable a eso. Vamos a ver lo que dice Ricardo Nieves, que nosotros de antemano compartimos. Yo le digo lo siguiente. Yo creo en la dignidad humana por encima de todo. Pero mirando nuestro país, ningún pueblo, nación, estado soporta un flujo migratorio incontrolable sin parar como el que tenemos nosotros los dominicanos. Eso es insoportable, eso es insostenible, eso es inmanejable. ¿Qué usted va a hacer dentro de 10, 15 años, 8 años, cuando hayan nacido 500,000, 250,000 de niños sin documentos, sin nada? ¿Qué usted va a hacer? ¿Lo va a tirar al mar? Tiene que darle los derechos, tiene que darle el alimento, tiene que darle la escuela, tiene que darle todo. Un estado pobre, a gente que llegó sin un documento al país. Eso es un lío del tamaño de una galaxia. Hay gente que no quiere verlo. Eso es un problema mayúsculo que se está gestando en el país por años y años. Hay gente que dice que no, pues eso no es nada, lo minimizan, otros ni miran para allá. Eso es uno de los mayores 3 problemas que tiene la República Dominicana en toda su historia. Y mientras Haití no tenga estabilidad, ellos van a salir corriendo. Y van a salir a donde sea, principalmente el que le quede más cerca. Pero eso no lo soporta nadie. Nadie, ninguna nación lo aguanta. Ustedes buscan las naciones completas todas y a nadie le están haciendo dentro de su territorio un 30%. 30 de cada 100 partos de gente en condición que no tiene un papel encima.
Y así atacan al país. El de la ONU se destapó atacando a la República Dominicana. Ayer el canciller le respondió y dijo que eso es insostenible, que el país no soporta más, pero ellos no hacen nada. Ni van a hacer nada. Ni la ONU, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ninguno va a hacer nada. Bien, yo creo que exactamente, no van a hacer nada ninguno de esos países. No. Y además ha habido una actitud de parte de autoridades ya no solamente locales. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha querido en la gestión de Biden una especie de auspiciando, o por lo menos permitiendo, o haciéndose los chivos locos, una política de fronteras abiertas, que ni siquiera a ellos le ha convenido. Yo estuve mirando esta mañana un video, después que vi el de Ricardo Nieves, vi un video del propio Estados Unidos donde está que de bote en bote, la cantidad, yo no recuerdo la cantidad de inmigrantes que estaban ya ellos... Sobre todo en Nueva York. En Nueva York, pero en otros estados también, de ciudadanos que han entrado irregularmente y que tú los ves tirados incluso en cualquier cosa, donde quiera tirado, porque es una cosa que ha desbordado la capacidad de las autoridades. Y entonces es lo mismo que nosotros estamos padeciendo. La culpa, en principio, es de esa política de famosas fronteras abiertas, sí, a lo que se le atribuye responsabilidad directamente al presidente Biden. Sí. Con la diferencia, Luis, de que en el caso de los Estados Unidos, una nación donde las leyes son algo más que una sugerencia, sino que se aplican. Fíjate tú que los espacios están delimitados. Los estados donde han llegado más gente es a Nueva York, que está calificada ciudad santuario. Y ellos tienen sus regulaciones. En el caso nuestro, nosotros estamos siendo víctimas de una migración descontrolada y nosotros no estamos teniendo regulaciones para eso. Y todo lo contrario, lo que se ha querido es... gente que viene sin documentos. Gente que viene sin nada. Y eso que dice Ricardo Nieves, imagínate, en poco tiempo, cuando ya tengamos, bueno, 500,000 de muchachos nacidos en la clínica aquí y cosas por el estilo, esos muchachos van a crecer, esos niños van a demandar, los padres de esos niños van a demandar cosas, van a ir adquiriendo derechos, y entonces derechos a partir de la ilegalidad, porque realmente, o de la irregularidad, sí, porque esos muchachos, como tú decías, no tienen papeles de nada. Y con la gravedad, Luis, de los otros días, un programa radial de estos interactivos hizo la diligencia, porque había en Santiago una señora que no podía inscribir su niña, una dominicana, en la escuela porque no tenía acta de nacimiento. Ese programa se fajó, logró el acta de nacimiento, pero resulta que los haitianos se pueden inscribir sin acta de nacimiento. Claro. Sin nada. Sin papeles, sin acta de nacimiento y sin nada. Entonces, ha habido una degradación de la escuela en todos los sentidos. Claro, esa ha sido la peor, sí, porque recordemos que ha habido unas modificaciones a las reglamentaciones de educación, donde inclusive ya a ningún muchacho se quema, no, sino que había una obligatoriedad de pasarlo automáticamente. Pero ¿quién ha visto eso? Sí. O nosotros no veíamos nunca eso. El que se quemó, se quemó. Sí, el que pasó peor aún, Luis. Ahora es que es obligado pasarlo. Los cuadros de honores han suspendido. Así. Y también se ha suspendido el buen estudiante no es resaltado en ningún momento. Porque entonces los bandidos tienen mil cosas. Porque entonces sería un privilegio de que para establecer un beneficio a tal o cual estudiante, de que se le reconozca que tiene mérito, pero el que lo tiene, y el que no lo tiene sencillamente no pero entonces, porque no todos tienen mérito, entonces vamos a sacrificar a los que lo tienen. Eso es totalmente injusto, eso no debe ser. Y así sucesivamente se han estado cometiendo una serie de barbaridades desde el Ministerio de Educación, y como permitir que estudiantes haitianos sin documentación ninguna, sin acta de nacimiento ninguna, se puedan inscribir y encuentren cupo en la escuela, y que los estudiantes dominicanos le exijan más de la cuenta, y aunque tengan acta de nacimiento, aunque tengan lo que tengan, entonces no hay cupos para ellos. Entonces a ellos les es difícil accesar a las escuelas porque las escuelas están llenas, pero a los otros no tienen
impedimento porque tienen carta abierta. Entonces eso no puede ser, porque es que entonces ahí ya caemos en el tema de los privilegios, el tema racial, el tema de las agendas sumergidas que tienen algunos organismos internacionales con complicidades o con ramificaciones locales. Y entonces ahí es donde se daña el asunto, que ya tú no puedes recurrir a derechos humanos y a otras, o ni a racismo ni nada de eso, sino a privilegios, a agendas sumergidas. Eso es lo que hay que sencillamente argumentar y señalar. Entonces, ¿hasta cuándo va a manejarse las cosas de esa manera? Entonces, eso está muy mal, muy mal. Vamos a hacer la última pausa, director, y volvemos con otros temas que tenemos por ahí. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Bueno, hay varios temas, muy breve, Danilo, pero mira, sigue el Ortega, Daniel Ortega en Nicaragua, el dictador, sigue reprimiendo a los nicaragüenses y sigue cometiendo desbarres increíbles, violaciones a los derechos humanos. Sí, de todo tipo. Y de todo tipo. Entonces uno no sabe hasta dónde este señor va a llegar. ¿Qué es lo que le va? Que no quiso salir de Nicaragua. Lo ha sometido a todos los suplicios. Una cosa, ¿no está preso? A todo tipo de atropellos. De atropellos y violaciones. Sí. Esto es una barbaridad. Yo no sé hasta dónde este hombre va a llegar. Pero el señor que ampare a Nicaragua y
se despeje de alguna manera, se deshaga de este señor de alguna manera. De él y la esposa, porque ella es vicepresidente. Sí, pero un abuso compartido allí. Mira, penoso el caso de Miguel Tejada. Sigue siendo el pelotero famoso. Aquí jugó con las Águilas en la última etapa. Sí. Y en las grandes ligas. Tuvo una trayectoria. Una trayectoria extraordinaria. Entonces se vio envuelto en un tema ahí de justicia. Se le atribuía un cheque que había dado sin fondo. Y bueno, el tema es que ese cheque hubo un compromiso de pago y dicen los que estaban detrás del tema que él no cumplió el compromiso más de una vez. Hay más de una sentencia, hay sentencia de la Suprema Corte dándole ganancia de causa a la parte contraria, o sea, condenándole a él. Sí. Entonces, yo sé que él ha hecho malos negocios, que ha sido víctima de engaños, de muchísimas cosas. Con frecuencia yo paso por Baní, frente a lo que fue una plaza, un negocio que él en algún momento... Proyecto de negocio. Un proyecto comercial. de negocio que estableció en esa plaza. La fachada inicialmente eran negocios y actividad que lucían de otro tipo de negocio, de comercio, y atrás habían unos moteles. Pero entonces la parte de adelante la destruyeron después que estaba ya construida y los moteles están abandonados. Eso está allí como un elefante blanco. Eso no ha rendido ningún fruto en ningún momento. Un dinero que se ha perdido. Ese es un dinero que, como parte de los muchos malos negocios que hizo Miguel Tejada, malos negocios en los que lo metieron, formaba parte de este proyecto. Él entró, la información que yo tengo es que entró en diferencias con el ingeniero que estaba construyendo esto. De ahí vino el principal problema económico, desavenencia con el ingeniero. La construcción no se terminó, el negocio fue un fracaso y entonces ya de ahí comenzó el tema de que las condenas, los sometimientos y posteriores condenas, quizás por descuido de él, litigios judiciales por incumplimiento de él, por las razones que sean, realmente uno lo que le da en este caso es pena que esto haya ocurrido en la figura de un atleta destacado, distinguido, que puso el país muy en alto en un momento determinado. Es penoso porque quizás por él no tener la asesoría adecuada a tiempo. Y pues muchos de esos deportistas hizo malos negocios o fue timado en los negocios. Y entonces después también el tema... mal asesorados. Mal asesoramiento. Y después entonces tuvo ya allí el tema de la responsabilidad o la palabra empeñada. Parece que él no ha manejado del todo eso. Eso no ha terminado bien. Y el hombre va para la cárcel otra vez. Lo andan, si no lo han encontrado, lo andan buscando para volver. Y hay una sentencia ya definitiva en su contra. Eso es muy, 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 muy penoso que haya ocurrido, que se esté dando a esta altura de juego. Danilo, ahorita cuando conversábamos sobre el tema de San Cristóbal, y el drama que aquello representaba. Olvidé en un momento resaltar las penurias por las que están pasando, por las que están atravesando muchos de los familiares de las personas que no de una u otra forma resultaron afectadas allí, o por heridas, fuegos, por el fuego, llamas provocadas, quemaduras provocadas por la explosión o por ya las llamas mismas, o por ya hospitalizada y todas esas cosas. Resulta, ¿qué es lo que queremos resaltar? Allí había gente que estaba muy indignada, que estaba muy preocupada porque no había dado con sus familiares, que no tenía ningún tipo de información y que por demás, cuando quería indagar sobre la suerte de algún familiar desaparecido o herido ya, o hospitalizado ya, no se le daba ningún tipo de información, ningún tipo de satisfacción. Lo que hacía era que se le aporreaba de allí, se le
echaba de allí. Sí, se le aislaba. Se le aislaba. Hay un perímetro, usted no puede atravesar. Que está el perímetro, que ahí pues, se ponían unas cintas amarillas, que usted no puede pasar de allí. Pero no se le brindaba ningún tipo de información. Señores, hay que estar en el pellejo y no en el pellejo quemado. Y que resulta, Luis, que eso debe ser una de las primeras medidas que se deben tomar, informar sobre las situaciones en curso. O sea, ¿dónde está el aspecto humano? ¿Dónde está la conmiseración? Para tú condolerte y tú buscarle la forma. ¿Dónde está el protocolo para que los familiares de los afectados, desaparecidos, quemados o no, pero afectados al fin, puedan recibir por lo menos la información? ¿Algún dato? Algún dato. Habían algunos de ellos que no sabían nada de nada. Hay gente que ha hecho periplo por hospitales. Exacto. Que comenzó a buscar a sus familiares por los hospitales y en ningún lado le daban ninguna información de nada. Sino lo contrario era lo que hacían, que lo echaban de allí. Sí, y los guardias le decían, por ahí no se puede pasar. Entonces tú no puedes manejar las cosas de esa manera. Yo creo que esas familias tienen derecho a recibir algún tipo de información, que ya que son víctimas o sus familiares fueron víctimas y ellos también son, en este caso, víctimas de la desinformación, de la no información oportuna o de la desconsideración, porque por demás... o la falta de planificación e improvisación. Sí, pero también son víctimas de maltratos, porque al que lo sacan empujones de un sitio, no, espérese, váyase de ahí, que ustedes que yo cuando. Por ejemplo, ayer yo veía una señora desconsolada porque no sabía de su hija. Claro. Tú le vas a decir a esa señora, quítese de ahí. Y que quítese de ahí. No. Entonces, es que no es así. Eso me hace a mí recordar aquel momento fatídico cuando mataron a nuestro querido amigo Orlando Martínez, el periodista, muy famoso, autor de la columna Microscopio, en el periódico El Nacional de ahora. Cuando lo mataron, su cuerpo lo llevaron al antiguo Marión, el hospital militar que estaba ahí al lado de la universidad, y al lado de odontología. Yo recuerdo que había un soldado con un gorro de estos metálicos y vestido, uniformado, ese es el que estaba en la puerta. Y entonces él estaba queriendo consolar no dejaban pasar a todo el mundo. Yo llegué a entrar hasta donde estaba Orlando, el cuerpo de Orlando. Le vi el lunarcito que tenía ahí. Sí. El lunarcito era realmente por donde había entrado la bala que le quitó la vida a Orlando. Y entonces tenía una especie de lunarcito ahí, una cosita negra o marrón ahí. Por ahí entró la bala que acabó con la vida de Orlando Martínez. Yo llegué a verlo. Pero ¿qué decía él a los que estaban, mucha gente desesperada y llorando en las afueras de los famosos Hospital Marión, ¿era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? Sí, Marión le decía. Entonces, al lado ahí del oncológico, exactamente. Yo creo que eso ya lo desalojaron de allí, ¿verdad? Sí, eso se lo entregaron a la universidad. A la universidad. Que no sé lo que ha hecho con él. Bueno, pues yo recuerdo como ahora, a ese soldado no era oficial, tiene que haber sido un sargento, una cosa así. Un moreno fuerte, él, y uniformado, estaba encargado de la puerta. Y él le decía, no se preocupe, que eso se va a resolver. No se preocupe, que eso se va a resolver. Tranquilo. Tranquilo, que eso se va a resolver. Oye, como ahora recuerdo yo eso, se va a resolver. Y Orlando... Y el hombre muerto. Y ya Orlando frío allí, tirado, el cuerpo ya de era cadáver. Ya era cadáver. Entonces, ese es el tema. Entonces... aquí no hay muchas veces la comprensión para poder manejar los casos, el protocolo para manejar esos casos con los familiares que son definitivamente los dolientes. Hay muchos dolientes, aunque no sean familia, pero en este caso con las familias de las personas desaparecidas que están hospitalizadas. Habían algunos casos que ya se sabía, ellos sabían que sus familiares estaban internos en tal sitio. Pero entonces cuando van no lo dejan ver. Entonces eso no puede ser. Eso no puede ser. Sencillamente tiene que haber un protocolo para el manejo de esas cosas en casos así. Y este caso de San Cristóbal es emblemático por las secuelas. Va a ser una tragedia que va a marcar referencia. Marcar referencia, como tú dices, por las secuelas que esto ha dejado, una cosa tremenda. En el día de hoy, Danilo, se removían los bufetes, se cambiaban los bufetes
o se elegían porque no hubo mucha remoción o muchos cambios. Pacheco ha logrado continuar. En el caso de la Cámara de Diputados, Pacheco seguía al frente, parte del acuerdo a que se llegaba, él no tenía competencia allí, incluso los diputados de los otros partidos estaban de acuerdo con que... Parece que Pacheco hizo sus amarres temprano. Sí, hizo sus amarres temprano, él se sabe manejar. Él hay deja sus cabos sueltos con otros sectores de la sociedad, pero en sentido general, él sabe amarrar muy bien, políticamente amarrar muy bien. Claro, claro. Y entonces allí se queda Pacheco, por eso Pacheco, todavía no definida las cosas, a la vieja aspiración que tenía, que era la de ir a la sindicatura, pero él vio que si Carolina estaba allí, él no tenía mucho espacio, entonces él puso algunas vallas, Pacheco presente solamente, para ver qué el tiempo le deparaba. Entonces después las cosas fueron cayendo por su propio peso. Para ver dónde era que se iba a presentar. Entonces no se presentó en ningún lado, se quedó allí. Él ni siquiera se presentó, él lo presentaron. Entonces, ¿qué pasa? No se ha definido todavía lo del ayuntamiento de la capital, aunque Carolina dice que no va, pero lo más probable es que las circunstancias la obliguen a ella a tener que ir, porque algunos entienden que si no se va con ella, la plaza está en peligro. Aunque yo realmente no sé, hay mucha gente que le ponen un porcentaje por allá arribota. Yo no veo tanto el asunto así. Tú sabes que a mí tampoco me yo parece que sea tan sólido su posicionamiento. Exacto. Y sobre todo yo alaba mucho la gestión. A veces a algunos le dan desbordado, le llegan hasta un 80%. Yo no noto esa... Es verdad que se han hecho muchos parques, muchas cosas, pero la ciudad de Santo Domingo no es solamente los parques. Ha sido graciosa con mucha gente, pero hay cosas que hay que hacer. Yo no veo los recoger basura que hay, los hombres que estaban limpiando en las calles, no los veo a tiempo y a las cantidades que yo veía. Veo muchas calles sucias, muchísimas cosas que no... La gestión municipal no es solamente hacer parques, no es solamente eso. Bueno, entonces el tema estaba focalizado en el Senado de la República, donde desde mi punto de vista fue un error, pero ya había un compromiso en este último año. El compromiso venía del año pasado, cuando ya casi había rebeldía. Cuando ya querían serruchar el palo a Eduardo, pero entonces ya el compromiso, el presidente forzó las cosas para que Eduardo, con quien él se ha manejado muy bien, permaneciera un año más, y que entonces ahora habría un cambio en la persona de Ricardo Los Santos, que es un hombre muy manejable también, muy llevadero, tiene como un estilo parecido al de Eduardo Estrella, y yo creo, guardando las formas y las diferencias, pero a Farideh Serraful se llevó a la vicepresidencia, que en algún momento yo sé que ella tenía sus aspiraciones a ser presidenta, joven presidenta, pero bueno, la llevaron allá de vice. Allí ahora Eduardo le han querido buscar una especie de calmante. Dicen que lo van a convertir como una especie de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Sería ilegal. Pero eso sería irregular porque él es legislador, representante de un poder del Estado, y el enlace entre Ejecutivo y Congreso tendría que ser de una persona que no tenga funciones legislativas, que no haya sido escogido por el pueblo. Tú conoces de eso porque tú eres amigo de Monchi Fadul, que en su momento fue... No, y trabajé en la oficina. Llegaste a trabajar en la oficina que él hacía de enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque Eduardo ha dicho que tampoco va a la senaduría de Santiago. Allí se le presentaría un tranque al PRM. En Santiago las cosas no pintan muy bien. Dicen que si no es Eduardo, el PRM no gana allí. Otro dice que aunque sea Eduardo, no gana. Y bueno, hay un video donde un dirigente del PRM dice que en reuniones internas él ha sacado a colación de que, eso se coló ayer, donde dice que los números tienen que mejorarlos. Entonces se habla de que finalmente de que a Valentín pudieran sacarlo, llegar a algún tipo de acuerdo con el PRM, él convertirse en oficialista ir como candidato a síndico. Él tiene un partido, Valentín. Tiene un partido, bueno, pero muy partido. Entonces, pero cuidado con la oposición que está recomponiendo fuerzas para unirse en un bloque opositor. Que no se duerman con eso, que yo dije ya en la columna anterior, de la semana antepasada, yo decía que lo del bloque opositor avanza. Eso avanza, Bueno, con esto nos vamos, director.